En una noche fría de agosto, Killian caminaba de regreso a casa por las calles de la ciudad, envuelto en una densa niebla que parecía distorsionar la realidad. El joven, siempre extrovertido y amigable, se encontraba de buen ánimo, dispuesto a entablar una conversación con cualquiera que se cruzara en su camino. Sin embargo, la soledad de ese lugar lo sumía en un silencio opresivo que contrastaba con su naturaleza extrovertida. Como era costumbre en fin de semana, Killian regresaba a casa después de disfrutar de la compañía de alguno de sus amigos. Pero esa noche, algo extraño estaba sucediendo. Algo lo afectaba profundamente. Un dolor de cabeza intenso lo hizo tambalearse hasta que la oscuridad nubló sus ojos y lo envolvió súbitamente. Cuando recuperó la visión, se encontró en una habitación extraña y decadente, sin salida aparente. Las paredes estaban empapadas de humedad y solo una puerta oxidada con trazos apenas perceptibles en forma de espiral dejaba filtrar una tenue luz. Ruidos extraños resonaban desde las sombras, acompañados de figuras que parecían moverse por sí solas y se acercaban a él. Cuando la luz logró iluminarlas, Killian pudo ver criaturas amorfas y sollozantes, mojadas por un río de lágrimas que emanaban de cavidades donde deberían estar sus ojos. Aterrado, intentó gritar, salir, pero la puerta estaba sellada. Desesperado, comenzó a correr, tocando las paredes en la oscuridad, con la esperanza de encontrar alguna abertura que le permitiera escapar de la habitación. En una esquina, donde a primera vista había sido imperceptible, se ubicaba un pasadizo angosto y corroído, por el cual se apresuró a ingresar, dejando atrás a esas criaturas. Mientras corría, notó elementos familiares en las paredes. A primera vista parecían cuadros, pero, al acercarse, eran como ventanas donde lograba ver, oír y oler cosas que sentía que ya había percibido. Era como si las paredes le susurraran historias de tragedias pasadas que no lograba recordar. Retratos de personas desconocidas, como si lo observaran con ojos vacíos y rostros demacrados. Cada pasillo parecía infinito, y Killian se sentía atrapado en una pesadilla interminable. Las luces parpadeaban de manera inquietante. De repente, escuchó murmullos y lamentos que parecían ser almas atrapadas en el tormento. Comenzó a distinguir características en aquellas criaturas que le resultaban extrañamente familiares, e incluso por momentos sintió un atisbo de lástima. Sin embargo, el instinto de supervivencia lo superaba, y Killian luchaba por escapar mientras sus perseguidores se multiplicaban. Su cuerpo se volvía cada vez más pesado. Seguramente debió correr por horas, o quizás días. No podía recordarlo. Solo notaba en su cuerpo los estragos de ese lugar. De repente, un lamento extraño le erizó la piel. Era diferente al de las otras criaturas. Sonaba más fuerte, casi como un chirrido, y conforme se acercaba, el ruido se transformaba en una risa siniestra. Killian apenas podía caminar, lentamente apoyándose en las paredes. Su cuerpo y mente estaban exhaustos, pero la risa siniestra resonaba cada vez más fuerte, cada vez más cerca, hasta que finalmente las sombras se cerraron a su alrededor, formando una jaula de oscuridad. En la penumbra opresiva, Killian sintió cómo la figura deformada se acercaba más y más. La risa y los lamentos eran como un martillo en sus oídos, llenando la jaula de oscuridad. La figura, ahora una versión distorsionada de Killian, extendió sus brazos y con una risa malévola lo envolvió. En un instante, la entidad tomó control total de su cuerpo. Los ojos de Killian, antes llenos de horror y desesperación, se volvieron opacos mientras su verdadero ser quedaba relegado a la oscuridad de su propia mente. Dentro de su propia psique, Killian se encontraba en un laberinto de recuerdos, borrosos y fragmentos de su pasado. Cada rincón empezó a empañarse por los lamentos desgarradores de las criaturas que empezaban a acercarse y rodear su cuerpo. Killian ahora empezó a distinguir palabras entre los quejidos, y cada lamento parecía tener una voz única. Los recuerdos comenzaron a aclararse y como si fuera una visión,
Killian empezó a distinguir imágenes con mayor claridad. Los murmullos y lamentos de las criaturas amorfas parecían entrelazarse con sus recuerdos, proyectando escenas de su pasado. Con horror, se dio cuenta de que esas figuras deformadas eran fragmentos de sus deseos oscuros, sus impulsos más sombríos, ante los cuales siempre había luchado. Eran reflejos de acciones pasadas, de impulsos oscuros que él mismo había negado. Los recuerdos se desplegaban frente a él como escenas de una película macabra, momentos en los que disfrutó de hacer daño, de encontrar placer en el sufrimiento ajeno. Entre las imágenes grotescas, Killian percibió destellos, como fotogramas borrosos de otros tiempos, susurros donde quería distinguir ecos lejanos de voces familiares, recordando conversaciones. Lucía quizás como un psiquiátrico, recuerdos que parecían desbloquear alguna clase de secreto que no lograba comprender. La incredulidad se reflejaba en sus ojos, de que no podía aceptar que él mismo fuera capaz de perpetrar esa clase de maldades. Intentaba procesar todo eso cuando, entre esas imágenes, logró ver cómo una de esas partes de su ser, cansada de ser ignorada, se destacó de entre las sombras. Ese fragmento, ahora personificado en la versión distorsionada de Killian, había alcanzado un punto de hartazgo. La risa malévola resonaba como un grito de liberación, una rebelión contra la negación constante. La figura grotesca, ahora el reflejo retorcido de esas partes oscuras de ese joven, se pavoneaba con aire de triunfo. Killian, desde el rincón más oscuro de su mente, veía cómo esa entidad malévola interactuaba con las otras partes deformadas de su ser. Cada encuentro, cada risa compartida, era una representación grotesca de sus propios demonios internos, tomando el control. El joven observaba impotente desde las profundidades de su conciencia, mientras la figura grotesca caminaba con su cuerpo. Veía a través de los ojos de su propia creación, pero no podía influir en sus acciones. La risa siniestra resonaba en su mente, recordándole constantemente su condena, mientras, impotente y sumergido en su propia tortura mental, se resignaba a ser testigo de la metamorfosis oscura que él mismo había desencadenado. Estaba atrapado en un rincón oscuro de su propia mente, condenado a ser testigo de su propia destrucción.